Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, acá yo de nuevo, ¿sí? Les voy a grabar esta clase explicativa para que les ayude a realizar el último trabajo número 6 que les he enviado, ¿sí? Nosotros hasta ahora fuimos analizando lo que es la concepción teórica de, por un lado, que es la ética y por el otro lado, lo que es la política, ¿sí? Ya ahora nos vamos a adentrar en algo que es clave para la comprensión de la ética y la política, que son los derechos humanos, ¿sí? En las clases venideras, bueno, vamos a estudiar esos derechos humanos y ya dentro de poquito vamos a encarar un proyecto integrador, como ya les había planteado, entre o con las materias de antropología, metodología de la investigación y obviamente problemáticas, ¿sí? Pero bueno, previamente a eso me gustaría que adquieran ciertos conocimientos o entiendan o conozcan cuáles son los derechos humanos. ¿Por qué vamos a analizar a los derechos humanos? Bueno, una de las cosas que tiene el hombre, ¿sí? Y el argentino en particular, es que muchas veces nos quejamos de los otros, ¿sí? Del gobierno, ¿sí? De un tercero que avanza sobre nuestros derechos. Bueno, para poder hacer frente a esos avances que nos perjudican, es importante entender y comprender qué son los derechos humanos. Es muy difícil defenderte correctamente o con éxito de algún abuso si uno no tiene el conocimiento suficiente para poder pelear por aquellos derechos que uno piensa que han sido violados, ¿sí? Entonces, bueno, a eso apuntamos en la clase de hoy. Ustedes ahí en una primera parte van a encontrar un derecho humano conceptual, ¿sí? Una definición de lo que son los derechos humanos. Y bueno, son aquellos derechos que el hombre posee por el solo hecho de serlo, ¿sí? Que obviamente son inamovibles, ¿sí? Que uno no los puede ceder, que son universales, porque todas aquellas personas lo tienen. Cuando hablamos, por ejemplo, del derecho a la vida, bueno, el derecho a la vida lo tienen todas las personas, ¿sí? No es que algunos lo pueden tener y otros no. Entonces allí nosotros, bueno, vamos a ir avanzando, van a encontrar los caracteres, que es algo muy sencillo, es teórico, ¿bien? Y vamos a darnos cuenta o a incorporar que los derechos humanos se dividen en categorías, ¿no? Tenemos los derechos humanos de primera generación, de segunda generación, tercera y cuarta generación. Lo primero que tenemos que saber es que todos tienen la misma fuerza, ¿sí? No es que aquellos que son de primera generación son superiores a los de segunda, tercera o cuarta. No es así. Se le ha puesto estos nombres de acuerdo a cómo fueron consolidándose y llevándose a la práctica en el tiempo, ¿no? Primero aparecieron estos derechos de primera generación, después en el siglo XX, bueno, surgen los derechos de segunda generación y los de tercera y cuarta son bastante nuevos, que ya lo vamos a abordar. Entonces tengan en cuenta, ningún derecho sí vale más que otro. Ahora bien, bueno, en casos particulares, sí, hay que analizarlos, pero no vale, por así decirlo, bueno, en nombre de tal derecho, sí, dejo de lado esto. Todas aquellas personas en aquellos derechos que son reconocidos, se los debe respetar. Bien. Eh, Generalmente suelen ser complementarios, ¿no? Tengan en cuenta, o sea, es muy difícil, por ejemplo, el derecho eh, a la vida, ¿sí? Pero que se permita, por ejemplo, la tortura. O sea, que vos dañes constantemente el físico de una persona, porque eso obviamente va a conspirar en contra del derecho a la vida, ¿sí? Siempre los derechos humanos están muy interconectados,
o son interdependientes, ¿sí? Bueno, dicho esto, ¿sí? Vamos a analizar los derechos humanos de primera generación, ¿sí? Los derechos humanos de primera generación, bueno, como les decía yo recién, son los primeros en surgir a partir de la Revolución Francesa, 1789, y con anterioridad a eso existían gobiernos totalmente autoritarios, ¿sí? Absolutos, basados en monarquías muy férreas, en donde las personas, ¿sí? No tenían la posibilidad, ¿sí? De acceder al poder. Y había como una organización social de estamentos, o sea, vos nacías pobre y morías pobre. Si nacías en la nobleza, bueno, ibas a tener un buen pasar, ibas a poder acceder a ciertos cargos, y el rey es el que tomaba siempre las decisiones. Bueno, en 1789 los franceses se cansan de esas circunstancias, se da la Revolución Francesa, y a partir de allí, a través de diferentes pensadores, ¿sí? Montesquieu, Rousseau, ¿sí? Voltaire en Francia, empiezan a plantear esta idea de igualdad. O sea, tiene que haber igualdad, tiene que haber libertad, ¿sí? Tiene que haber fraternidad, en donde todos tenemos que ser iguales ante la ley. ¿Y cómo es la forma de ser igual ante la ley? Bueno, poder, digamos, manifestar lo que yo pienso. Y sobre todo en lo que hace a la elección de aquellos que nos gobiernan. Las decisiones de aquellos que nosotros elegimos, ¿sí? Ese poder se lo damos nosotros. La soberanía reside en el pueblo. Y que nosotros, ¿sí? Le prestamos ese poder a cada gobernante que por un cierto tiempo va a manejar los hilos, ¿sí? De nuestra sociedad. ¿Y cómo se hace eso, chicos? Bueno, primero a través de lo que es el sufragio, el voto, cuando uno va a las elecciones y tiene la posibilidad de elegir. Y al mismo tiempo que cualquier persona pueda llegar a un cargo gubernamental. Esos son lo que se llama comúnmente los derechos políticos, ¿sí? La posibilidad que tiene una persona de votar y la posibilidad que tiene cualquier ciudadano de presentarse a una elección y decir, bueno, yo quiero gobernar. Eso podríamos llegar a decir que es la primera categoría de los derechos de primera generación, los derechos políticos, pero también encontramos los derechos civiles. Los derechos civiles, como les decía yo recién, se basan en una cuestión de libertad, ¿sí? Toda persona tiene la posibilidad de ser libre en relación, por ejemplo, a la elección, ¿no? Esta idea desde un pensamiento ideológico, desde un pensamiento religioso, ¿sí? Desde optar cómo vivir, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la orientación sexual, ¿sí? O la elección del género. Bueno, todo eso se empieza, ¿sí? A tratar en esta Revolución Francesa en la idea de la posibilidad de libertad, la posibilidad de comerciar, la posibilidad de deambular, de moverme, sin que el Estado o el gobierno de turno me diga lo que tengo que hacer. Bien. Tenemos el derecho a la vida, que es clave, sin lugar a dudas. Tenemos el derecho a la integridad física, ¿sí? Tenemos el derecho de propiedad, de comerciar, ¿sí? Todos esos derechos, chicos, que están regulados en nuestra Constitución Nacional son claves. Son claves para tener un sistema democrático y al mismo tiempo una sociedad justa, en donde por lo menos, no sé si todos seamos iguales ante la ley, pero que tengamos la misma oportunidad de lograr, ¿sí? Que se reconozcan estos derechos. Bien. Bueno, existen algunos más, ¿sí? Lo que vamos nosotros a focalizarnos en el día de hoy, ¿sí? Son en dos casos prácticos. ¿Qué estaría bueno? ¿Sí? Más allá de que ustedes, no pretendo que se acuerden de memoria todos los derechos humanos, pero sí esta idea de ante una problemática tratar de entender, ¿sí? Y tratar de comprender qué derecho humano se está violando, ¿sí? La primera situación que yo les traigo acá, ¿sí? Es en la situación
número 2, o sea, tenemos, perdón, la situación número 1 es una reseña de lo que sucedió acá en la Argentina en la última dictadura militar. Bien, ustedes sabrán que la última dictadura militar se da el 24 de marzo de 1976, ¿sí? En donde allí las Fuerzas Armadas derrocan, ¿sí?, a la presidenta constitucional, María Estela Martínez de Perón, y obviamente la sacan del poder. Lo que hace la junta militar, estos militares, lo primero que hacen es disolver el Congreso, o sea, aquellos diputados y senadores que habían sido elegidos por el pueblo, remueven al presidente y a todos los gobernadores, ¿sí?, y también intervienen en lo que es la justicia. Como ustedes habrán visto en Ciudadanía, esos son, ¿sí?, los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y al mismo tiempo suspende todas las elecciones, ¿sí? Obviamente estamos ahí en presencia de una dictadura, de un gobierno autoritario. ¿Qué me gustaría que hagan? Ahí lo van a leer. Que ustedes me digan a mí qué derechos o derechos de primera generación se están violando y por qué, ¿sí? Van a leer la teoría que está más arriba y en base a esta explicación van a tener que decir, bueno, en este caso, lo que sucedió en nuestro país en aquel momento es que se violaron tales derechos, ¿sí? Eso es la situación número 1 que ustedes van a tener que resolver. La situación número 2, van a encontrar, van a visualizar un video que es el testimonio de Jorge López, una persona que fue secuestrada, torturada durante la última dictadura militar, y es allí donde él da un testimonio en donde se está juzgando a aquella persona que lo torturó, ¿sí? Y él allí cuenta su realidad, ¿sí?, una cruda realidad que fue parte de nuestra historia y que todos los debemos conocer. Bueno, del relato ese me van a tener que saber decir qué derecho o derechos humanos se violaron. De primera generación, obviamente. Entonces ahí ustedes me van a responder, bueno, en esta circunstancia, a este señor, ¿sí?, se le violó tales derechos, ¿sí? Y en la situación número 3, van a encontrar allí un artículo periodístico del diario digital Infobae, ¿sí?, en donde habla cómo en el país vecino de Venezuela, el gobierno actual, ¿sí?, hace un par de años, y todavía en la actualidad, en el hoy en día, cierra diferentes medios de comunicación, ¿sí? Una de las características que tiene el gobierno de Nicolás Maduro es que hay ciertos medios que opinan diferente a su gobierno, y una de las acciones que toma es el cierre de diferentes diarios, diferentes radios, canales de televisión. Ahí ustedes me van a tener que decir también qué derecho o derechos de primera generación se estarían violando. Bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no?, que les decía en un comienzo. ¿Qué es importante acá, chicos? ¿Sí? Bueno, nosotros en un momento dado, en la dictadura de 1976, ¿sí?, bueno, uno dirá, bueno, vinieron los militares y se apropiaron del poder porque tenían más fuerza. Es cierto eso, pero también es verdadero que la gran mayoría de la sociedad apostó, ¿sí?, y convalidó el golpe de Estado del 76. ¿Sí? Hay diferentes encuestas, algunos dicen que estuvo entre alrededor del 90% de la población estaba de acuerdo que vengan los militares. Bien, bueno, la pregunta es, ¿solamente los militares tuvieron la culpa de lo que pasó? ¿O también hubo una responsabilidad social de los argentinos? ¿Dónde estábamos nosotros cuando sucedían esas cosas? ¿Por qué dejamos que pasara eso? ¿Por qué fuimos y convalidamos eso o la guerra de Malvinas? Bien, yo creo que la respuesta está en una gran ignorancia, ¿sí? Las fuerzas militares habían realizado otros golpes de Estado, los resultados obviamente no habían sido buenos, uno no podía votar, no podía opinar, incluso no te podías vestir de cierta manera.
Bueno, entonces allí es clave. ¿Quién les dice que el día de mañana viene, ¿sí?, otras personas con esta idea de decir, bueno, a partir de ahora ustedes empiezan a perder libertades, empiezan a perder derechos? Y bueno, para defendernos tenemos que saber cuáles son esos derechos, ¿sí? Creo que en aquel momento la sociedad no estuvo a la altura. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, sin lugar a dudas a través de la educación. Si vos tenés el saber, bueno, obviamente si se da otra vez esta circunstancia, por lo menos vamos a estar más preparados. Bueno, recapitulemos un poco y a modo de cierre, ¿sí? Nosotros vamos a ver, como les dije, en estas clases, derechos humanos. Dentro de los derechos humanos tenemos 4 categorías, de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. En el trabajo de hoy avanzamos sobre los derechos humanos de primera generación. Dentro de los derechos humanos de primera generación tenemos los derechos políticos y los derechos civiles. Y en las actividades que yo les traigo son situaciones concretas de la realidad que ustedes me van a tener que decir qué derechos humanos se violaron y por qué. Bien. Bueno, nada más, no es tan larga la clase de hoy, ¿sí? Recuerden, tienen que hacer los trabajos. Cualquier duda que tengan me pueden consultar por Moodle, o si quieren hacer un encuentro virtual o a través de una videollamada, yo no tengo ningún inconveniente, me avisan, ¿sí? Así que bueno, por ahora terminamos acá. Les agradezco los que me ven, ¿sí? También a los que no me ven, ¿sí? Mándenles saludos, saluditos, besitos. Y hasta la próxima, chicos. Buena semana. Saludos.